Que Dios les esté bendiciendo, amados y amadas. Quiero que juntos agarremos nuestra Biblia en Hebreos capítulo 5. He visto algunos videitos ahí de un curita, sacerdote católico, que él es supuestamente, ¿verdad? ¡Adiós! Hijo de mi corazón. Entonces mirando que él se toma su tiempo y supuestamente le va a dar tiempo a las personas que quieren hacerle preguntas o también quieren opinar contra lo que él dice que él es, o acusando a los que son de otras religiones, vamos a decir, que son protestantes y que vuelve el protestantismo y que para acá el protestantismo. Entonces yo veo que él no permite que la gente explique, porque claro, él está en su terreno y sería absurdo que si yo estoy en mi terreno dejar hablar al enemigo, ¿verdad? Entonces uno siempre quiere ganar, y por esa razón, pidiéndole al Señor, con la inquietud que Dios me ha puesto, yo voy a hacer este video para aquellos amados seguidores de Luis Toro quieran oír la palabra de Dios junto conmigo. Agarren sus Biblias en Hebreos capítulo 5. Ustedes pueden leer en su versión, en la versión de ustedes. Yo tengo también la versión de ustedes, me gustaría leer también allí, pero voy a leer primeramente la versión que leemos nosotros, los que no somos católicos. Yo soy creyente en Jesucristo vivo. Hace 28 años he leído un poquito la palabra de Dios, no me la sé como Luis Toro. Él se conoce textos de memoria y todo para contradecir, ¿verdad? Lo triste es que él brinca de un versículo a otro y hace de un versículo, hace su doctrina, y la palabra de Dios no se debe de leer así. Debemos confirmar con otros versículos, con otros pasajes, la palabra de Dios, que es la doctrina que el mismo, alguien habló allí, que el mismo Dios, ¿verdad?, dice que es la doctrina, a través del apóstol Pedro lo dice, que es la que nos va a decir la verdad. La palabra de Dios escrita, dicen los católicos que ellos unieron todos los libros. Gloria a Dios, ¿verdad?, que Dios usa a quien Él quiere. Él usó una mula para que le hablara a un profeta terco llamado Balaán. Así es que el Señor puede usar al mismo diablo para bendecir a la humanidad. Y así lo ha hecho Dios. Dios usa al mismo diablo para bendecir a la humanidad, para que busquemos de Dios. Entonces ellos en el año 380 y un poco más, ellos como tuvieron acceso a los pergaminos, porque se los arrebataron a los siervos de Dios, quitándoles la vida, quemándolos y todo a través de ese entonces por el Imperio Romano, que es el que estaba imperando, y Constantino, un emperador malvado, idólatra, inventó que Dios le había dado una visión, y entonces al ver que todos los seres humanos se estaban convirtiendo a Cristo en esa época, y a él no le convenía, porque los hombres que se convertían a Cristo no iban a sus guerras, preferían que los mataran, porque los hijos de Dios verdaderos no vamos a guerras. Los hijos verdaderos de Dios no quitamos la vida a nadie. Los falsos sí, amados. Muchos se dicen cristianos, pero van y hacen guerra y pelean. Pero los verdaderos hijos de Dios aprendimos por Jesucristo y por los apóstoles que no tenemos que quitarle la vida a otra persona para ganar. Yo puedo, lo más que yo puedo es hablar, predicar con amor, con amor. Entonces ellos, por supuesto que tenían todos los escritos, los recopilaron de que lo tenían los cristianos, ellos huían, pero los lograban alcanzar, y hasta la fecha, en el año 1940, y déjenme recordar muy bien, en el año 1940 y algo,
no se me viene porque me confundo con la fecha de la tierra de Israel que fue en el 48. Pero en ese año, 1940 y algo, se encontraron esos libros, no los lograron agarrar la Iglesia Católica. Los romanos, vamos a decirlo, en ese entonces no era Iglesia Católica, eran los emperadores perseguidores de los cristianos. Entonces ellos sí tenían verdaderamente los escritos sagrados, ¿verdad? Pero como se sacaban copias y copias, igual como hacían los judíos, que al irse destruyendo un pergamino, pasaban a otro nuevo pergamino, a un nuevo, y escribían todo con un respeto que tenían, que habían muchos que revisaban para que fuera más o menos, ¿verdad? Vamos a decir que tal vez no exactito, pero sí tenían que ir lo más posible igual a las escrituras de los profetas, la ley de Moisés y todo eso. Entonces ya en el tiempo de la venida de Cristo, igual cuando escribió Mateo, lo tienen los católicos, lo tienen Lucas, todos los libros sagrados, incluyendo unos libros que no son inspirados por el Espíritu Santo, que son llamados apócrifos. Ellos sí lo incluyeron en su Biblia, vamos a llamarlo. Pero con otras revisiones más después, se optó que no se iba a meter esos libros apócrifos. Ya ha habido muchos estudiosos cristianos de verdad, seguidores de Cristo, no católicos, que han ido revisando. Un ejemplo es mi hijo estudió el griego, sabe un poquito de hebreo, entonces él se puso a hacer revisión y hizo una revisión, yo no la he podido leer, de los antiguos libros. Amados, entonces este varón se conoce la Biblia y dice de que fueron la iglesia de ellos, la original, dice él, porque ellos hicieron la Biblia. Ellos no hicieron la Biblia, ellos recopilaron la Biblia, la palabra de Dios, que estaba todavía, no estaba en un solo libro como la conocemos hoy, pero ya la palabra de Dios había sido inspirada 300 años antes que existiera la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica empieza a aparecer como tal, como una religión imperial, junto con el imperio, porque fue Constantino, un emperador, el que dijo que se convertían todito el imperio cristiano, dijo él, por un decreto. Y el Señor jamás, ni los apóstoles, dijeron que por decreto iba a ser la persona un cristiano, que ya nacía cristiano, no. Jesús le dice a Nicodemo, un estudioso de las escrituras del antiguo pacto, lo que es la Torá, que usan los judíos, los israelitas, ellos no usan el Nuevo Testamento como nosotros. Entonces el Señor le dijo a este hombre estudioso de la palabra que era necesario que él y todo ser humano, a él le estaba dando el ejemplo porque le preguntó cómo él podía ser salvado, cómo podía él ser salvo. Él sabía que él no estaba salvo. Entonces le dice, es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Nacer de nuevo es creerle a Dios a través de Cristo Jesús por la fe, arrepentido de los pecados y bautizarse, ya siendo una persona con un entendimiento claro del bien y del mal. Un bebito no sabe lo que es lo bueno y lo malo. Los padres lo bautizan, pero él no sabe nada. Él va a saber hasta cuando ya él crezca y puede entender lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces este varón dice que ellos son la iglesia verdadera por ese hecho que él asegura que ellos hicieron la Biblia. Y yo le digo acá a Luis Toro, con cariño, porque oro por él y por todos los católicos y por todos los seres humanos, oro por mí, oro por todos, ante Dios, sin condenar a nadie, pero sí sé que Satanás, como le cerró la mente a los judíos que llevaron al Señor a la cruz, así ha cegado la mente de toda la humanidad. Yo estuve ciega por 30 años, no miraba, no entendía. Leía la Biblia, pero yo no la entendía. Llegué a decir de que Dios no era malo, que no iba a pasar nada de lo que está en Apocalipsis. Pero hoy que ya la venda fue quitada, yo entiendo que todo Dios lo tiene que permitir, porque este mundo tiene que pasar por un juicio, por todo lo malo que hemos hecho. Todos vamos a pasar por un juicio. Y si no nos